Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el profesor Axel Keyser. Él es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania, escritor y articulista. Con él vamos a tocar un tema que nos ha ocupado en los últimos días y es lo que está ocurriendo en Chile, la insurgencia que está llevándose en las calles de ese país, que resultaba ser el milagro de América Latina, el modelo a seguir por el progreso logrado por la sociedad, por su economía en las últimas décadas. Hoy vemos con asombro qué está pasando en Chile y con él vamos a justamente evaluar todos los elementos que forman parte del análisis que explique qué es lo que viene para Chile en los próximos años. Antes de darle la bienvenida al doctor Keyser, quiero invitarlos a participar en el Superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Keyser. Bienvenido a Sin Filtros. Encantado. Quería iniciar nuestra conversación sobre los últimos acontecimientos en Chile. Hemos observado que hubo una gran mayoría que votó por la reforma de una constitución. Yo particularmente vengo de Venezuela, donde hay más de 26 constituciones y cada día que pasa el Estado está peor y los ciudadanos también. ¿Qué importancia tiene para los ciudadanos chilenos transformar una constitución que, dicho sea de paso, ya se había cambiado? Hay que entender que Chile es un país que ha experimentado un proceso de cambios muy radicales, ¿no? Era uno de los países más pobres de América Latina. El año 73, cuando termina el experimento marxista de Salvador Allende, somos un país en la ruina, tenemos hiperinflación de 600% anualizado, una pobreza completamente extendida, desnutrición infantil, tenemos escasez de bienes básicos y servicios, algo que los venezolanos conocen muy bien. Bueno, y luego se hace una serie de reformas económicas liberales y conseguimos convertirnos en el país más próspero de América Latina. A mí me gustaría dar algunos datos porque creo que es importante esto. Chile, el año 90 tenía una pobreza, dependiendo cómo se mide, de cercana al 50%, ¿no?, de la población. Bueno, hacia el 2015, 2016 ya era un 8%. Se cayó de un 50% a un 8%. Son muchas millones de personas que dejaron la pobreza. La clase media se expandió desde un 26% hasta más de un 60%, casi un 70%. Creció la clase media. El ingreso per cápita se cuadruplicó, llevándonos a tener el más alto de América Latina, $23.000 ingreso per cápita. La movilidad social en Chile es más alta de todos los países de la OCDE, según la misma OCDE, ¿no? Eso fue un estudio del 2017. Más fácil llegar del 25% de menos ingresos, en Chile el 25% de más ingresos, ¿no es cierto?, que en Alemania, que en Estados Unidos, que en Suecia, que en Dinamarca, que en cualquier país de la OCDE. Al mismo tiempo, el ingreso del 10% más pobre entre el 90 y el 2015 se incrementó un 145%, contra un 30% que se incrementó el ingreso del 10% más rico, digamos. O sea que el ingreso de los más pobres aumentó 5 veces más que el de los más ricos. Tuvimos un fenómeno impresionante de mejora de las masas, de las clases populares en Chile gracias al sistema de economía de mercado. Y también la desigualdad cayó, y cayó de manera importante. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de todos estos éxitos, nosotros mantuvimos un discurso muy duro con lo que era el país, autoflagelante, de castigo, de denuncia, de odio a nosotros mismos. Y así como a los seres humanos individuales les pasa, que si nunca reconocen las cosas buenas que tienen y los éxitos que han logrado, y se comparan siempre con el que está mejor, se terminan frustrando, amargando, cayendo en depresión, yo creo que Chile cayó en una depresión. Y esa depresión lo llevó a tener ganas de destruirlo todo. En principio, la que comienza con la destrucción de manera ya más definitiva fue Michelle Bachelet con sus reformas económicas y reformas tributarias, de impuestos. Ella arruinó las posibilidades de progreso del país, ¿no?
el crecimiento desapareció, los ingresos reales dejaron de crecer, y cuando Piñera sale elegido prometiendo que iba a restaurar tiempos mejores, no lo logra y el país le explotó. Esa es la verdad. Pero la causa directa, diría yo, del desastre en Chile fue Michelle Bachelet, de la violencia que vimos el año pasado, más que la violencia de las manifestaciones multitudinarias. La violencia tiene otros componentes que podemos analizar en otro momento. Y bueno, la salida de eso fue la cuestión constitucional. Pero lo que la clase política logró hacer en Chile, de derecha a izquierda, fue echarle la culpa a la Constitución, cuando el problema realmente en este país es la misma clase política. Porque lo que han hecho ellos ha sido incrementar el tamaño del Estado de manera gigantesca. En Chile el Estado se ha duplicado en los últimos 10 años, el gasto nominal del Estado. Y ellos tienen capturado el Estado y lo están realmente utilizando como un botín de guerra en que se lo reparten, financiándose ellos mismos, su familia, sus amigos y las redes clientelares que han desarrollado. Tenemos 1 millón de funcionarios públicos en Chile, somos 17 millones de habitantes. Es impresionante cómo ha aumentado el tamaño del Estado. Ha crecido mucho más rápido que la economía privada. Y hoy día, además, la deuda pública está aumentando a un nivel insostenible. Michelle Bachelet la duplicó y Sebastián Piñera la está duplicando. Vamos a estar cerca del 50% del producto. El próximo gobierno en Chile va a tener que gastar 13.000 millones de dólares en pago de intereses sobre la deuda. 13.000 millones de dólares. Que es plata que no va a estar disponible para hacer política social ni una cosa. Se le va a tener que dar a la gente que nos está prestando dinero, porque el Estado chileno ya no tiene un solo peso. Está gastando mucho más de lo que le entra. Y en parte eso es porque ha asfixiado la economía privada. Entonces, estamos siguiendo el camino de Argentina en Chile. ¿Por qué? Insisto, porque nos compramos el discurso de la igualdad, el discurso del resentimiento, que difunden, ¿cierto?, estos verdaderos profetas de la odiosidad que se encuentran en los medios de comunicación, en el mundo intelectual y en la clase política, y que siempre es más fácil, ¿no?, vender ese discurso de que la culpa es de otro, antes de decir, hemos hecho las cosas bien, pero tenemos que trabajar mucho más duro y seguir avanzando en el camino de libertad que nos ha permitido ser el país más próspero de América Latina, también con el índice de desarrollo humano más alto de América Latina. Y eso es lo que nos tiene como estamos. Y la Constitución es terminar por liquidar el modelo de desarrollo de economía social de mercado que hemos tenido ahora para transitar derechamente una cuestión estatista más bien peronista. Vale la pena resaltar justamente porque Chile era el modelo de América Latina, pero posteriormente, y justamente nosotros he tenido oportunidad de preguntarle a la señora Bachelet en varias ruedas de prensa ese concepto de la igualdad, porque en muchos gobiernos de carácter populista utilizan el término de igualdad justamente para generar otra acción, es decir, la igualdad no se refleja en el querer crecer, querer superar las expectativas, querer valerse por sí mismo, sino que más bien los tiran hacia el parasitismo social dependiente de un Estado. Hay modelos que se pueden enfrentar, pero nos extraña mucho que en Chile esta clase política que tenía todo, estaba dentro de un modelo neoliberal o como lo queramos llamar, de economía de mercado, pero que estaba en contra y utiliza ese término de igualdad que conlleva a que la gente se sienta frustrada más bien porque los otros tienen más o a las otras personas que trabajan más le va mejor. El problema del discurso igualitario en todas partes es que pone el énfasis en aquellos que están bien, no en aquellos que están mal. O sea, el discurso igualitario, como se suele plantear, plantea o sostiene que la dificultad de la convivencia social se produce porque hay unos que les está yendo demasiado bien. Como hay algunos que les está yendo demasiado bien, eso resulta intolerable para los que no les está yendo tan bien como eso, aunque a todo el mundo le esté yendo bien, que fue el caso de Chile. Yo acabo de dar los datos, a todos les fue bien, ¿cierto? Pero obviamente siempre hay algunos que les va mejor que a otros, como en todas las cosas en la vida. Entonces, esta narrativa igualitaria, que surge, me parece a mí, de la envidia fundamentalmente, empieza a convertirse en un instrumento de capital, de acumulación de capital político, y asusa ciertos resentimientos que todos los seres humanos podemos tener, ¿cierto?, para conseguir votos y beneficios, ¿cierto?, en el poder una vez que se obtiene.
Y por lo tanto siempre se crea un enemigo. El discurso igualitario siempre crea un enemigo. El marxismo es el discurso igualitario por excelencia. Michelle Bachelet viene de la tradición marxista, sabemos eso. Y ese enemigo es permanente. Entonces, no importa cuánta igualdad consiga un país. Se sigue diciendo que el problema es la desigualdad. En Venezuela, donde ya la economía privada está completamente destruida y el sistema socialista de Chávez y Maduro tiene control prácticamente absoluto, el gobierno de Maduro, o el ilegítimo de Maduro, sigue diciendo que buena parte de los problemas son culpa de otros, ¿no? Y de los acaparadores, y de los capitalistas, de los neoliberales o de los imperialistas. Siempre hay un enemigo que les conviene crear en este discurso para justificar su posición de poder en el argumento de que están representando la voz del pueblo, cuando en realidad lo único que están representando son sus propios intereses, su posición de privilegio, a expensas de todos los demás. Eso es lo que están buscando. En Chile no hemos llegado a ese extremo, pero el discurso igualitario, que a mí me parece que es veneno social el discurso igualitario, desde el punto de vista de la igualdad material, ¿no? Que es el alma de toda revolución, ¿no? De todo movimiento que busca destronar a las élites del CSS. Miren cómo están ellos respecto a ustedes. Bueno, ese discurso nos ha llevado al camino que tenemos hoy y a la gran mayoría de los chilenos a pensar, o a un porcentaje importante, que la solución a los problemas de Chile pasa por una nueva constitución que sea más estatista. Y esa es una falsedad. Los chilenos van a despertarse amargamente del sueño constitucional en el que los han metido los demagogos, porque cambiar una hoja por otra, y los venezolanos lo saben muy bien, como usted decía, 26 constituciones. Haití ha tenido 24, a República Dominicana 32. Bueno, las constituciones no permiten multiplicar los recursos mágicamente para satisfacer las necesidades de las personas. Es curioso que los países más desarrollados del mundo prácticamente han tenido una o dos constituciones en su historia. Estados Unidos ha tenido una sola constitución. Inglaterra ni siquiera tiene constitución escrita, Nueva Zelanda tampoco. ¿No? Y los países europeos en general han tenido una constitución, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en países como Alemania o Francia. Sin embargo, en América Latina estamos obsesionados con esto de crear nuevas constituciones, como si fuera esa la fórmula para resolver los problemas que en realidad tienen que ver con que tenemos élites extraordinariamente corruptas, que le echan la culpa a las constituciones de los problemas que crean ellos, ¿cierto? Y no somos capaces de construir una institucionalidad con las reglas de Estado de Derecho y de economía libre que se ven en los países avanzados. Y ese es el origen del problema. Y el discurso igualitario, insisto, ha sido siempre el ingrediente esencial del populismo, del socialismo, del marxismo y de movimientos revolucionarios que han asolado a Occidente, y no solo a Occidente, al mundo, yo diría con mayor claridad en el siglo XX que en ningún otro, pero que todavía están presentes en estos tiempos. Sí, hay elementos fundamentales, pero uno pensaría que las administraciones socialistas, como la de Lagos, la de Michelle Bachelet, habían utilizado estos elementos de carácter populista socialista. Pero mucha gente creyó que con el actual presidente y una segunda administración podría ser mejor, pudiese reforzarse los conceptos, es decir, de la economía privada, de la economía de mercado y de las libertades individuales, pero no ocurrió así. Hay como una decepción de la figura que se pensaba podía llevar el país hacia una avanzada mejor, pero resulta que se ve como que cedió ante estas peticiones de grupos que están vinculados al socialismo en algunos países, puesto que hemos visto representantes chilenos en los foros que se hacen en Venezuela, por ejemplo. Claro. Que falló la figura de Piñera como presidente y como representante de lo que era una alternativa ante el socialismo. Sí, absolutamente, pero eso viene fallando hace tiempo. Piñera ha sido uno de los principales responsables del descalabro de Chile porque no fue capaz de liderar con claridad a su sector en una línea que fuera distinta claramente a la del socialismo. Es más, Piñera ha tenido históricamente un complejo con la izquierda que lo ha llevado a acercarse a posiciones socialistas
igualitaristas y redistributivas, ¿verdad? De manera muy consistente, yo diría incluso. O sea, Piñera ha sido un socialdemócrata, nunca un partidario de la libertad de mercado como lo entendemos nosotros. Tampoco es un marxista, por supuesto, pero sí ha sido un socialdemócrata que ha cedido mucho hacia la izquierda. Y yo no lo culparía de todo porque, por supuesto, que el problema es más profundo. Toda la centroderecha chilena, con pocas excepciones, incluidos sus intelectuales, no creen en el mercado realmente. No creen en el mercado, no creen en la capacidad de la gente de salir adelante. Creen en que el Estado le tiene que resolver y financiar la vida a la gente. Cuando hablan del Estado se refieren a ellos mismos porque ellos quieren controlar el Estado. Es lo mismo que la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda quiere ser más interventora. Hay un tema de grados. La izquierda quiere ir al extremo, controlarlo todo, ¿cierto? Y instaurar ojalá una dictadura socialista. La derecha no, la centroderecha no busca eso, quiere una democracia liberal, pero con un Estado cada vez más intrometido, que asfixia la economía privada, que financia a la gente, como si fuéramos además un país de ingreso per cápita alto de 40, 50 mil dólares, como Noruega o Suecia. Eso es absurdo, no lo somos. Y mientras tanto, tenemos un aparato público, insisto, que según el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, despilfarra y se roba más de 6.000 millones de dólares por año. Nuestro presupuesto son 70.000 millones. Y es mucho más seguro que los 6.000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que calculan ellos. Y con eso resolveríamos muchos problemas sociales, con esa plata que se está despilfarrando y robando. En Chile ni siquiera tenemos idea de cuántos funcionarios públicos hay. Sabemos que son alrededor de 1 millón, pero no existe un mecanismo centralizado para saber cuánta gente está contratada por el Estado. Es increíble. Y somos el país más avanzado de América Latina. Entonces, Piñera efectivamente apoyó el discurso igualitario desde hace mucho tiempo. En su primer gobierno también subió los impuestos a las empresas, empezó a darle mucho crédito a la idea de que las empresas eran abusivas, siendo él un empresario de los más ricos de Chile. Él es uno de los 5 hombres más ricos de Chile. Pero claro, se acomodó hacia la izquierda. Y toda la coalición de gobierno de hoy se acomodó hacia la izquierda, con pocas excepciones. La centro-derecha, insisto, en Chile, no defendió el sistema de libertad económica que nos sacó adelante. La concertación, los partidos de centro-izquierda que asumen el gobierno después de Pinochet, ¿no es cierto?, con Patricio Aylwin, hasta que llega Piñera al gobierno, fueron 20 años más. Ellos tampoco defendieron su legado. Ellos recibieron un país que venía creciendo un 7-8% económicamente, pero profundizaron muchas de las reformas de los Chicago Boys, ¿no?, de los ministros de Economía del régimen anterior. Y ahora reniegan de todo eso. Entonces tampoco defendieron nada de lo que hicieron. A pesar de que en su periodo de democracia, el centro-izquierda vio el progreso más elevado en la historia de Chile y de la historia, digamos, yo incluso diría de América Latina, de reducción de pobreza, de incremento de los ingresos, de disminución del hacinamiento, de crecimiento de las clases medias, ¿ok? Y como no defendieron ellos frente a la izquierda más dura, con la que siempre estuvieron acomplejados desde el punto de vista moral, entonces esta izquierda más dura empezó a ganar terreno y eso fue el fin de la concertación. No fueron capaces de imponerse porque no creían realmente en el mercado tampoco, en la libertad individual de emprender y salir adelante. Y hoy nos encontramos en una situación en que Piñera ha entregado la Constitución, que tiene algunas normas que son esenciales para la prosperidad de Chile, como la independencia del Banco Central, como las normas de expropiación, la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de impuestos y gasto público. Todo eso hoy día ha desaparecido, porque para que se mantenga en la convención constituyente que viene, 2/3 de los miembros tienen que estar de acuerdo. Si no hay 2/3, que implica que haya muchos votos de izquierda de acuerdo con eso, esas normas no van a quedar en la Constitución. Entonces va a ser muy fácil convertirnos en Argentina nuevamente, que es lo que fuimos, ¿no? Con Salvador Allende llegamos a ser Venezuela. No por nada Salvador Allende era un ídolo de Chávez y un ídolo de Nicolás Maduro, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto va a llegar el deterioro? No lo sabemos. Yo no creo que Chile termine como Venezuela, porque las Fuerzas Armadas chilenas difícilmente se van a alinear con una dictadura narcotraficante corrupta como la venezolana. Las Fuerzas Armadas chilenas son más republicanas, más institucionales. Pero sí podemos tener un país muy mal desde el punto de vista económico, social y político, como es Argentina, o algo parecido a eso. Es el camino que estamos avanzando, ya lo ves en los indicadores de deuda pública, de corrupción, de despilfarro fiscal y de índice de crecimiento y de fuga de capital. Hay mucho capital que se está yendo del país en este minuto.
Entonces, quiero volver al punto. Todo esto ocurre porque no existió el coraje para defender los principios de la libertad, las instituciones de mercado, y porque no hubo un discurso que valorara lo que habíamos logrado, que nos comparáramos con lo que éramos antes y estuviéramos orgullosos de dónde estábamos ahora. Solo hablamos mal. Yo me pongo como una excepción porque he estado en el discurso público por 15 años combatiendo con todos, en izquierda y derecha, para defender lo que habíamos conseguido, porque no es fácil salir de ser un país miserable a ser el país más próspero de América Latina. Pero lo dimos todo por sentado, incluso la élite, los empresarios con culpa, apoyando a la izquierda, porque se sentían privilegiados. Es el discurso que les metieron en la cabeza, a pesar de que mucho de lo que habían logrado era por su propio esfuerzo, y que no son privilegios, son los frutos del trabajo y de la creatividad y del ingenio de quienes han llegado a esas posiciones. Bueno, todo eso se combinó para crear este clima de odio hacia lo que somos y autodestructivo. Chile se está autodestruyendo, esa es la verdad. Y parte por esta narrativa, es una cosa psicológica. Sí, pareciera que hay como una tendencia a no alimentar lo bueno de la meritocracia, de los logros personales en base a la formación, etcétera, sino a la inversa. Está ocurriendo, yo estoy acá en Nueva York y aquí ocurre. Es decir, es ese grupo de empresarios, de gente formada que logra avanzar social y económicamente, no tiene como una línea que los respalde desde el punto de vista político, porque la izquierda ha tenido un éxito extraordinario en expandir esa narrativa hacia abajo, hacia la igualdad, hacia el mantenimiento de un Estado enorme que busca también una sumisión de la gente en base a subsidios, en base a promesas, etcétera. Pero ¿por qué en Chile, siendo ese modelo del que hablamos, no se generó esa posición alternativa a esta izquierda o populismo en el que podrían defenderse los logros, ponerlos en materia educativa? En estos momentos acá en los Estados Unidos se está hablando que de llegar, por ejemplo, el presidente Donald Trump a reelegirse, ellos van a hacer un cambio en lo que es la parte educativa, que se ha ido hacia la izquierda, se ha ido a crear unos ciudadanos que no se corresponden con el sistema económico. Entonces, allá en Chile, ¿había alguna alternativa que le hiciera frente al modelo populista, socialista de izquierda? La verdad es que en Estados Unidos las universidades están perdidas a manos de la izquierda, ¿no? Y ellos han creado esa narrativa que también en la mayoría de los medios de comunicación predomina, también del odio a sí mismo, porque es bien interesante, la izquierda en todas partes del mundo predica el odio y la rabia, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos busca crear la convicción en la ciudadanía de que el país es una historia de injusticia, abuso y racismo, que privilegia a unos pocos o muchos hombres blancos, ¿no? Marginando al mismo tiempo a todas las minorías que habrían tenido una historia atroz. Cuando la verdad de las cosas es que Estados Unidos es el país que le ha ofrecido las mejores oportunidades con las que jamás han vivido las minorías. Y ha aumentado muchísimo el bienestar de todos los grupos y ciertamente ha progresado también en términos morales de manera impresionante, a niveles nunca antes vistos en su historia. Entonces, esta narrativa autoflagelante, de nuevo, insisto, en vez de compararse con lo que era antes, ¿verdad? Compararse ahora incluso con un ideal, con una cosa abstracta, para, a partir de esa cuestión abstracta ideológica, muchas veces también algo totalitaria, hay que decirlo, condenar todo lo que se ha hecho hacia atrás, intentar destruir el sistema completo. Eso es propio de las ideologías refundacionales, que lo hemos visto en América Latina muchas veces, y está empezando a pasar en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene un grupo de gente, en los empresarios, en ciertos intelectuales, centros de estudio,
y medio de comunicación que está dispuesto a defender su país y a decir, nosotros sí, hemos tenido problemas en el pasado, pero somos un gran país, los hemos ido resolviendo. Y no hay sociedad humana que no haya tenido los mismos problemas o peores, y no los ha resuelto muchos incluso. Pero en Chile no existió eso. En Chile no existió una élite, o al menos una parte de la élite, dispuesta a defender lo que se había hecho acá. Entonces la hegemonía intelectual, medios de comunicación, universidades, escuelas, después redes sociales, iglesias incluso, la tomó completamente el discurso destructivo, resentido, autoflagelante de la izquierda y de la derecha social cristiana, de todos estos grupos que sentían culpa, sin por supuesto renunciar a sus privilegios, porque en eso las izquierdas de Estados Unidos y de todas partes del mundo son iguales, o sea, denuncian la desigualdad y atacan todo esto, pero ellos no renuncian a sus posiciones, ¿no es cierto?, de privilegio ni a sus ingresos de millones de dólares, ¿no? Eso no lo hacen. Los actores de Hollywood, estos que salen hablando, no dejan sus casas de Beverly Hills para irse a vivir en otro barrio y darle la plata al pueblo, no lo hacen. Entonces la hipocresía, eso los define a todos por igual, pero eso es lo que pasó en Chile. No hubo una lucha, somos muy pocos los que creamos instituciones como la Fundación para el Progreso, que hemos tenido mucho impacto entre gente joven sobre todo, pero no alcanza a tener la envergadura para el desafío que estamos enfrentando. Entonces acá no hubo una disposición a defender el sistema, también mucho silencio y comodidad de parte de quienes creen en el sistema, se benefician de él, pero no quieren exponerse a ser atacados o criticados por defender los principios de la sociedad libre, sin entender que si esto termina perdiéndose definitivamente, ellos también van a pagar un costo espantoso, como le ha pasado a los argentinos, ni hablar de los venezolanos o los cubanos y muchos otros, porque no lo creen, nunca se imaginan que las cosas pueden deteriorarse a tal nivel. Y ese es el problema finalmente, no tuvimos una ofensiva para preservar lo bueno que habíamos construido en Chile, y sí la hay en Estados Unidos. Hay mucho más gente dispuesta a luchar por el alma del país y defenderla de esta perversión que viene desde la izquierda, no de toda la izquierda, pero de una izquierda más radical, porque también hay gente en la centroizquierda intentando defender lo que es Estados Unidos y poner racionalidad en el debate. Bueno, en Chile no hubo nada de eso. Y estamos pagando el costo, y esto empieza recién en Chile. Lo peor viene todavía. Sí, cuando uno observa los eventos que ocurrieron en octubre del 2019, donde se veía violencia, donde se veía ataque a símbolos patrios, a la cosa pública. También se observó que el uso de la violencia legítima del Estado no estaba como en consonancia a lo que se debía o se esperaba de ese Estado. Es decir, aquí en los Estados Unidos hubo movimientos violentos en varias ciudades. Unas se volvieron absolutamente anárquicas, como Portland, por ejemplo, y aquí mismo en la ciudad de Nueva York, donde yo vivo. Pero hubo otras ciudades en las que la fuerza legítima del Estado defendió la institucionalidad y logró imponer el orden. Entonces, la izquierda toma esos elementos cuando el Estado decide imponer esa fuerza legítima para imponer o reimponer el orden. Y la izquierda lo toma como un elemento de violación de derechos humanos, etcétera, pero se recupera y se mantiene el orden. Allá en Chile hubo problemas. Nosotros observábamos, no estábamos allá, pero sí veíamos lo que estaba ocurriendo en las imágenes, así como lo que pasó recientemente con la quema de 2 iglesias, y pareciera que hasta las mismas fuerzas legítimas no actuaban como tenía que ser. Lo que ocurre es que la narrativa está dominada por medios de comunicación que controlan activistas de izquierda. Y esa narrativa, por supuesto, es contraria a la aplicación del Estado de Derecho, porque es subversiva, ¿no? Ve en las fuerzas de orden y seguridad un obstáculo para la transformación del orden social institucional existente. Y creen que estas fuerzas son al mismo tiempo instrumentos de opresión de las élites, ¿no es cierto?, que tienen los privilegios mientras el resto sufre. Y por supuesto también se distorsiona el sentido de la violencia. Hay gente que justifica la violencia, esto se vio en Estados Unidos y se vio en Chile, diciendo que, bueno, la violencia real es
que las pensiones sean muy bajas, por ejemplo. Entonces, claro, con eso se produce una perversión del concepto de violencia semántico, se le desprovee su significado para intentar crear una equivalencia, ¿no es cierto?, y una justificación moral para el terrorismo, para la destrucción, para el asesinato, algo muy propio de los nazis y de los comunistas. O sea, esto siempre ha sido parte del pensamiento totalitario, ¿no? George Orwell, 1984, lo refleja de manera perfecta. Y eso lo ves tú en Estados Unidos, lo ves acá, y no es nada nuevo. Como digo, es parte de los movimientos totalitarios del siglo XX y de antes incluso. Entonces acá las fuerzas de seguridad y orden no tenían respaldo ni político, ni mediático, ni intelectual, y hasta cierto punto tampoco popular para actuar y defender. Hoy día ya los carabineros no intervienen en Chile. Es más, Chile está experimentando el récord de deserciones de voluntarias de las fuerzas de policía y un colapso en el número de aplicaciones a las academias de policía. Estamos en una crisis completa de moral dentro de las fuerzas uniformadas, que en Chile, en América Latina, Chile siempre se destacó por tener las más íntegras, ¿no? Las más confiables. Pero el discurso de izquierda ha logrado destruir eso. Y por supuesto la narrativa de los derechos humanos, a todos nos importan los derechos humanos, pero se ha llevado de manera instrumental por la izquierda para ellos utilizarla como un arma de modo de avanzar sus agendas de poder. Son los mismos que aceptan a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, Venezuela y Cuba están en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Rusia y China también. Rusia y China también, exacto. Y ellos nos dan clases de derechos humanos y apoyan las manifestaciones en Chile. Y esa comisión la preside Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Una gran admiradora de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Entonces, claramente, estamos en una situación en la cual esto es un conflicto de poder y nada más. No hay interés por la verdad, no hay una preocupación por el orden público ni por el bienestar de la ciudadanía. Aquí de lo que se trata es de un movimiento subversivo, yo diría en parte revolucionario, que está intentando transformar el orden social existente, como hay los extremos en Estados Unidos también, Black Lives Matter y esos grupos. Lo que quieren es desintegrar, lo han dicho de manera explícita, no es que yo lo esté interpretando, lo han declarado, ¿cierto? El sistema institucional, económico, social de Estados Unidos. Son subversivos. Ciertamente, cuando uno interpreta el tema de la narrativa de Black Lives Matter o de Antifa en contra de los policías, aquí pudimos observar claramente esa superposición, puesto que los azules, los llamados vidas azules, no importaban, porque ellos querían que prácticamente se le sacara todo el financiamiento a la policía y acabarlo. En Nueva York tuvieron un éxito relativo, porque se le quitaron $1.000 millones al presupuesto de la policía, que es una de las policías más preparadas de todos los Estados Unidos y la mayoritaria. Tiene más de 41.000 efectivos. Pero justamente cuando señalaba que en Chile hay deserciones de efectivos o de voluntarios porque no moralmente están golpeados, aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay deserciones, hay bajas, porque sencillamente muchos de los policías se han enfrentado a los ciudadanos que los odian, que les muestran que son detestados por la sociedad, los maltratan y los atacan, no solamente con bombas o con piedras, sino con cualquier instrumento, pero también con la narrativa. Entonces acá, en estos momentos justamente de campaña política, se hace una breve pero muy buena presentación en la mayoría de los spots, donde se dice, bueno, aquí estamos frente a la ley y el orden, donde la policía tiene un valor fundamental para establecer el orden en las ciudades, o la anarquía, que es lo que ha ocurrido en algunas otras ciudades. Por eso me llamó la atención la coincidencia en materia justamente del manejo de la frustración de los efectivos policiales. En el caso de las Fuerzas Armadas también me llamó la atención su posición, puesto que las Fuerzas Armadas chilenas tienen una historia amplia, conocida y republicana. Pero estos movimientos que tienen lugar en Chile y que sin duda alguna tienen vinculaciones con otros movimientos a nivel de la región y a nivel del continente,
¿no podrían influir en esas Fuerzas Armadas? ¿O usted cree que la fortaleza y la formación de esos componentes de las Fuerzas Armadas son realmente sólidos como para soportar lo que viene? Porque esto está empezando. No queremos comparar los movimientos insurgentes que hay en estos momentos con los que hay en la región abiertamente, porque están vinculados al crimen organizado transnacional. No sabemos cómo Sí. está esto influenciando en las Fuerzas Armadas chilenas. Me parece menos probable en las Fuerzas Armadas chilenas por su tradición, pero uno no puede descartar nada. La verdad es que si hay algo que la historia enseña es que no existe institución ni país que esté libre de colapsar y de seguir una ruta completamente autoritaria, totalitaria, ¿no es cierto?, de destrucción. Eso es cosa de ver los países europeos. Y por tanto, yo no descarto nada en el caso de Chile. No creo que lo más probable sea algo así por ahora, pero sí es cierto que también en la discusión pública a las Fuerzas Armadas se les ha tratado de desmoralizar ya por 20 años o 30 años y se ha intentado deslegitimar su rol, a pesar de que siguen siendo de las instituciones con mayor respaldo popular. Y eso es muy bueno, ¿no? Que las Fuerzas Armadas todavía tengan mucho prestigio en la población en Chile. El día que perdimos las Fuerzas Armadas en Chile hay que abandonar el país, ¿no? Porque nos convertimos en Venezuela. Esa es la verdad. O sea, ahí se acaba todo. Porque en última instancia quienes tienen poder, el poder son las Fuerzas Armadas. Y ellos pueden decidir en cualquier minuto cambiar el régimen que está establecido en el país. Si tenemos Fuerzas Armadas íntegras, republicanas, decentes, el país puede confiar en que va a haber un respaldo de última instancia a un sistema político abierto republicano. Si eso cambia, bueno, tenemos otra realidad completamente distinta. Y en ese caso ya no hay nada que hacer. Le quería preguntar por esas intromisiones externas en el proceso chileno. Hemos visto grupos en Venezuela hablando a nombre de Chile, no precisamente en una conferencia en una universidad respetable, sino en los grupos de izquierda latinoamericana que se reúnen y se dan cita, convocados por el régimen de Nicolás Maduro. También hay socios suprarregionales que influyen en varios países de la región. Cuando hablo de socios internacionales y suprarregionales me refiero, por ejemplo, a China, Irán, a Rusia, a Turquía o en menor instancia a Corea del Norte. ¿Cómo es la presencia de estos países que están acompañando a los gobiernos, regímenes autoritarios, corte socialista en América Latina? ¿Tienen alguna presencia en Chile? ¿Han influido en las inversiones del país? ¿Tienen contactos, interacciones directas con los grupos políticos? Hace mucho tiempo que en Chile se sabe que el Partido Comunista tiene vínculos con la FARC, el grupo terrorista colombiano, con la narcoguerrilla que hay en el sur de Chile, que es un grupo terrorista también. Se sabe o se estima muy probable que haya habido elementos venezolanos infiltrados, por supuesto, en lo que pasó en octubre del año pasado en Chile. Nuestra fiscalía no funciona, entonces no va a establecer con claridad eso y no lo va a declarar tampoco. Tenemos fiscales, muchos de ellos que están hacia la izquierda, y el fiscal nacional claramente es un hombre, un activista de izquierda. Y por tanto no hay posibilidad de que la opinión pública chilena se entere de la real magnitud de la influencia extranjera en este país. Recuerdo que Estados Unidos, creo el Departamento de Estado, habló de agitación a través de redes sociales desde Rusia, y ciertamente los chinos están invirtiendo, como invierten en todas partes, para incrementar también su presencia. Así que yo pienso que hubo un factor foráneo en lo que ocurrió en Chile. No creo que haya sido lo principal, pero sí hubo, y claramente les interesa, ¿no?, al régimen, a la narcodictadura de Maduro,
a los carteles en Colombia, en distintas partes de México, les interesaría tener un aliado en Chile. Acá se está produciendo mucha cocaína hoy en día. Eso nunca fue el caso. Y la narcoguerrilla en el sur surge por eso. Se disfrazan de reclamaciones indígenas. No, no son reclamaciones indígenas. La mayoría de los indígenas del sur votan por la derecha de partida y en segundo lugar son pacíficos. Pero los utilizan, como suele ocurrir, ¿no?, como pantalla a todos estos grupos guerrilleros o narcotraficantes criminales de crimen organizado para legitimar sus actividades, desmovilizar la reacción del Estado y crear simpatías populares. Y por supuesto siempre están todos los activistas que controlan los medios de comunicación, que dicen ser periodistas, pero en realidad son agitadores, favoreciendo todo eso. Entonces, esa es la situación hoy en día. Sin duda que hay algún elemento foráneo interviniendo. En el caso de esa propuesta alternativa, ¿usted cree que se puede parar lo que viene? Hay una insurgencia en el país. ¿Existe la fuerza suficiente de algunos sectores para pararla? No, en este minuto no existe. Hay una esperanza de que la nueva constitución va a arreglar los problemas, lo cual es totalmente ingenuo y absurdo desde mi punto de vista. No va a arreglar nada, va a empeorar las cosas. Y quién sabe las vueltas que pueden dar estos temas. A veces hay reacciones que pueden ser muy duras del otro lado, ¿no? Dependiendo del nivel de caos que se produzca. Pero lo más probable es que acá no haya una corrección y se produzca una dinámica de deterioro cada vez más acelerada. Y una inestabilidad. Así, yo creo que lo de Argentina es una cosa parecida a lo que nos espera en Chile. Tal vez con una economía no tan destruida, pero en esa línea, me parece a mí. Pero, no veo yo la disposición a corregir el rumbo. doctor, si no hay una fortaleza en el sector económico, inmediatamente los capitales huyen, ¿no? Ya están huyendo. Ya han huido una parte de ellos y están huyendo. Algunas inversiones van a hacerse porque el país todavía resiste algo, pero me parece que el ciclo positivo de Chile se acabó. El resto que queda de los próximos 20, 30 años va a ser malo. ¿Y cómo es el proceso que viene ahora después que se aprobó el cambio de constitución? ¿Cuáles son esos pasos que hay que seguir? Ahora se eligen los miembros de la Asamblea Constituyente a partir de abril del próximo año y tienen un año para hacer una constitución. No lo van a lograr, estoy seguro que no lo van a lograr. Así que van a tener que hacer trampa y cambiar las reglas que se dieron ellos mismos para darse más tiempo. Y luego que se apruebe la Constitución en la Asamblea por 2/3 de los miembros, hay que aprobar artículo por artículo con 2/3 de los votos de los miembros en ejercicio. Y se establezca el reglamento y todo eso, hay un referéndum de salida donde los chilenos tienen que decir si quieren en la Constitución que se ha hecho en esta Asamblea o no. Ese es el proceso. Y durante el proceso de la constituyente, ¿la presidencia continúa en funciones o simplemente Sí. para que el poder constituyente asuma? No, sigue en funciones todo lo demás. Se supone que esto es una convención constitucional que no puede dejar sin efecto las instituciones que están funcionando a la luz de esta constitución que está vigente hoy. La constitución que rige Chile deja de estar vigente cuando se apruebe en otro referéndum la nueva constitución y esa constitución se sancione como corresponde. Recién ahí. Entre tanto, va a seguir funcionando las mismas instituciones. Va a haber el Congreso sigue existiendo, todo eso sigue existiendo. Aunque ya hay voces radicales que quieren cerrarlo desde la nueva asamblea, por supuesto. Sí, hay un modelo que siempre sigue más o menos esa misma tendencia, una vez que se sabemos que el chavismo que está instalado acá también. Y en función de las instituciones como tal, que todo aparenta, de acuerdo a la descripción dada, a que están debilitadas, si la Fiscalía no es capaz de investigar, si existen tantas dudas por justamente la conformación de esas instituciones que lucían fuertes y que eran ejemplos a seguir en América Latina, ¿hasta qué punto si se llegara a hacer una nueva constitución en los términos que ellos decidan, haya trampa, no haya trampa, etcétera,
los ciudadanos chilenos despierten, entiendan lo que eso significa. ¿Cree que se podría dar el caso de que no se apruebe una constitución motivado a que saben que hacia la misma? Todo es posible, pero nunca es el escenario más probable que se rechace una constitución que se propone a la ciudadanía. Entonces, no sé, eso es algo que solo el tiempo va a poder definir, ¿verdad? En Venezuela ocurrió igual la aprobaron, o sea, independientemente de lo que digo la gente. Exacto, por eso yo no sé si... Yo veo poco probable que se rechace la nueva constitución, aunque sea pésima, ¿no? Que la gente se agarra de eso, cree que esa es la esperanza y todo lo que viene después, se deja engañar, ¿no? Con esas mentiras. Entonces yo veo difícil que la vayan a rechazar. Y en el caso de los medios de comunicación que han mencionado en varias oportunidades, que no están cumpliendo con su función, ¿esos medios son privados y pertenecen a algunos grupos económicos específicos? Son todos privados, salvo unos que son del Estado, pero sí. Pero, ¿cómo ocurre con los medios de comunicación en manos de privados? Están capturados por activistas de izquierda y muchos empresarios también se acercan a la izquierda porque creen que eso les va a resguardar sus intereses. Eso es una historia muy antigua. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Los medios de comunicación en general, hay pocas excepciones, están alineados con una doctrina más bien de izquierda. ¿Cómo crear entonces conciencia? ¿Cómo informar a la gente? Y el espacio que hay en esos medios hay que aprovecharlo y también a través de redes sociales, de ese tipo de cosas, activismo de otra naturaleza, entrevistas, YouTube, todas esas cosas sirven. Pero es difícil, muy complicado. Lo veo muy pesimista. No, soy realista, yo creo que no tengo razones para ser optimista, no las hay objetivamente. Y no se va a cumplir un buen pronóstico para Chile, eso es algo seguro. Bueno, nosotros seguimos formando, educando y informando, digamos, a la ciudadanía respecto a los riesgos, a las ideas que nos permiten salir adelante, pero estamos pensando en un proyecto ya de más largo plazo, ¿no? En el corto plazo, mediano plazo no hay nada que hacer. Yo estoy pensando en un juego de 20, 30 años más. Ya este ciclo que viene va a ser malo, no hay nada que hacer ahí. Está perdido. Sí, eso se ve a nivel regional también, porque hemos observado cómo estos modelos están arrasando prácticamente el continente. En el caso de Bolivia, que se creía que podía haber algún cambio, ya hemos observado a raíz de las elecciones que todo vuelve a su cauce a favor de los modelos socialistas. Así es. Bueno, quisiera darle las gracias por haber participado en nuestro programa, doctor. Un placer de verdad tenerlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Bueno, queremos darle las gracias, doctor Kaiser, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de la situación que está viviendo en estos momentos Chile. También quiero agradecerles a todos ustedes por su participación en el Super Chat, por todos sus comentarios y opiniones. Para nosotros es muy importante que ustedes digan lo que sienten, pregunten. Es importante para que tengamos una comunicación, un feedback. Quiero también agradecerles antes de irnos a todos los miembros de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su apoyo y por su disposición siempre a que mantengamos informado a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión.